Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, cuerpo de Cristo en general, aleluya. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya, un domingo más en la presencia de Jehová. Domingo más en la presencia del Cristo de la gloria y del Espíritu Santo de Dios que ya está aquí, en este lugar. Le damos gracias, mi Dios, por tu presencia. Agradecidos vivimos de tu presencia sobre este tu siervo, en todo momento y a toda hora, buscando tu rostro para poder venir y llevarles un mensaje de salvación a tu pueblo. No simplemente a ese pueblo llamado mundo, sino al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Hay escasez de palabra. Existe una gran escasez de tu palabra en la iglesia de hoy. Y yo sé que me has escogido con esta misión. Es una misión que no es fácil. De la misma manera que no fue fácil para nuestro Cristo. Porque traía la verdad y fue abandonado y no fue aceptado aún por su propio pueblo. Cuando traemos la verdad escrita es difícil. Pero esta misión no es mía. Esta misión es tuya. Tú fuiste el que me llamaste hace muchos años y yo dije, heme aquí. Y estoy totalmente a tus pies, rendido a tus pies cada día para hacer tu voluntad y no la mía. Te damos gracias. Heme aquí. Me escogiste a mí. Te doy gracias, mi Dios. Sé que has escogido muchos más que están padeciendo y sufriendo de la misma manera que muchas veces todos en el cuerpo de Cristo que predicamos verdad sufrimos y padecemos. ¿Por qué? Porque es la verdad. Es tu palabra la que ha sido puesta a un lado y se ha tomado una palabra que totalmente no es bíblica y se le está predicando a esta iglesia de hoy, esta iglesia moderna, esta iglesia que anda todavía en chancletas. Están todavía con el biberón como los niños chiquitos, porque no quieren recibir la verdad, no quieren comer la verdadera comida, el pan de vida que vino del cielo, que del cielo descendió, tu palabra. Y este ministerio desde sus comienzos ha traído tu palabra, tu verdad, tu doctrina. La doctrina sana o la sana doctrina. Eso es lo que ha predicado este siervo de Dios desde el primer día y seguirá predicando. Y seguirá llevándole mensaje de doctrina sana a este mundo entero. Para eso abriste esta plataforma para alcanzar el mundo entero. Y la palabra a través del Espíritu Santo va a pasar estas pantallas y va a tocar los corazones con la verdad, no con la mentira. Aleluya. Y estamos dispuestos. Estamos dispuestos y hemos estado dispuestos desde el principio y seguiremos dispuestos. Porque hay que predicar doctrina. La Biblia siempre te ha enseñado en su totalidad. La palabra de Dios es una doctrina y dentro de ella hay muchas más doctrinas. Pero la palabra es la doctrina, es la palabra de Dios. Cristo, la persona de Cristo es una doctrina. Su divinidad, su encarnación, su muerte y su resurrección es una doctrina. Es la doctrina del Cristo, de la persona de Cristo, la cual nos entrega la mayor de todas las doctrinas bíblicas que no debería de parar de predicarse, que es la doctrina de la salvación y vida eterna. Aleluya. Es el corazón de la palabra de Dios, porque a través de esta doctrina de la salvación y vida eterna es Cristo quien nos perdona de nuestros pecados, nos restaura y nos lleva paso a paso en una vida a través del Espíritu Santo que viene a morir en nosotros en un proceso de santificación. Otra de las tantas doctrinas que hay en la palabra de Dios.
la doctrina de la divinidad, la doctrina del bautismo, la doctrina de la resurrección, vida eterna, la Trinidad, santificación, justificación, la fe, el pecado, la iglesia, el rapto, la segunda venida de Cristo. Todas esas son doctrinas que están aquí en esta palabra de Dios, lo cual es Cristo. Cristo es la doctrina porque Cristo es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el autor divino. Escucha, el autor divino de cada una de estas doctrinas reveladas por él a los hombres. Es necesario predicar doctrina en el poder del Espíritu Santo. No podemos separar el Espíritu Santo de la doctrina bíblica. Cristo es la palabra, es la doctrina, y el Espíritu Santo de Dios no puede trabajar fuera de Cristo. El Espíritu Santo de Dios solo obedece la autoridad de la palabra de Dios, es decir, la doctrina de Cristo. Y he escuchado por ahí cómo se separa esta doctrina. Hace unos tiempos atrás escuché un supuesto pastor predicándole a la iglesia, escucha, al cuerpo de Cristo que Dios le entregó, no es ni tan siquiera de él. Cuando Dios nos llama al pastorado o a cualquiera fuese el ministerio que Dios nos llama, las ovejas las envía él, como se las envió a Cristo, para que nosotros las cuidésemos y las labrásemos, como el huerto del Edén. No para que las engañemos ni para que las maltratemos. Tenemos que cuidarlas. Y este supuesto doctor de la palabra, hace un tiempo atrás lo escuché, separando el Espíritu Santo de Dios de la doctrina bíblica, diciendo que no podemos enfocarnos en nada más, que hay que derrumbar los muros de toda doctrina. Escuchen esto, hermano. Esto es para el cuerpo de Cristo que necesita despertar. Que hay que derrumbar todo muro de doctrinas bíblicas y no enfocarnos en nada más que en el Espíritu Santo. Que no podemos enfocarnos ni en el edificio, lo cual es correcto. Que no podemos enfocarnos en ninguna ideología, lo cual es correcto. Que no podemos enfocarnos en nada más que no sea el Espíritu Santo. Quizás, dice, proclamó y confesó de que tampoco tenemos que enfocarnos ni tan siquiera en la Biblia. Dice que los apóstoles no tenían Biblia en aquellos tiempos. Sí, es verdad, tenían la Biblia caminando con ellos. Cristo es la Biblia. Cristo es la palabra. Cristo es la doctrina. Y este farsante dijo, con la Biblia en su mano, digo, no podemos enfocarnos ni tan siquiera en la Biblia, aunque creo todo lo que dice la Biblia, aunque estoy de acuerdo con todo lo que dice la Biblia aguantada en su mano. Dice, sin esta Biblia sí podemos entrar al cielo, pero sin el Espíritu Santo no. Se me cayó el alma. ¿Dónde está en la doctrina bíblica que es el Espíritu Santo el que nos abre las puertas de los cielos? Se le olvidó la palabra de Dios. Y esto le está enseñando a las ovejas que Dios, papá, le envió. Y las ovejas aplauden. Tocó mi corazón de una manera increíble, porque eso le están enseñando al pueblo de Dios. Que sin la Biblia, la palabra de Dios, sí se puede entrar en los cielos. Quizás se haya referido al libro, no me interesa. La referencia no es la correcta. Hubieras usado otra palabra, pero eso es una blasfemia delante de papá. Decir que sin la Biblia, la palabra de Dios, el Cristo de la gloria, la doctrina que está encerrada en esta Biblia, sí se puede entrar en los cielos. Se olvidó de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de Cristo, de la doctrina bíblica. El Espíritu Santo no te lleva a los cielos, es solamente Cristo. Es por eso que se predica el Salvador. El Espíritu Santo no murió en la cruz.
El que murió en la cruz para nuestra salvación, para esa gran doctrina se llama Cristo Jesús. Y si no habrán tenido Biblia en ese tiempo, la tenían caminando con ellos. Aleluya. La tenían caminando con ellos. Es Cristo el que abre las puertas de los cielos. Pero esto se les está predicando a este pueblo de hoy. Es increíble. Es increíble que no puedan entender que el Espíritu Santo de Dios, escucha, tiene que estar unido totalmente a la doctrina bíblica porque es la autoridad de la palabra de Dios. Las doctrinas sin el verdadero Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, escucha, son letras huecas, vacías, muertas. Pero si tú no predicas doctrina en el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿qué estás predicando? ¿Qué Espíritu Santo de Dios le estás enseñando al pueblo de Dios? ¿Qué Espíritu Santo le estás enseñando cuando le dices que hay que separarlo y derrumbar los muros de toda doctrina bíblica? Despierta, pueblo de Dios. Te han estado engañando por muchos años. Te han estado engañando por muchos años. Es tiempo de despertar porque Cristo viene pronto. Y Cristo se va a llevar con él a aquellos que estén preparados, aquellos que estén en la doctrina bíblica. Cristo viene a buscar una iglesia pura, limpia y sin mancha, no mentirosa, no engañosa, no engañada. Despierta tú que duermes. Tenemos que predicar en el poder del Espíritu Santo, sí, pero las doctrinas bíblicas son las que nos enseñan, son las que nos guían. Aleluya. Las doctrinas bíblicas le dan vida, poder y entendimiento. Escucha. La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, la que le da vida a cada doctrina. No podemos predicar simplemente doctrina o simplemente Espíritu Santo. No se pueden separar. Es el Espíritu Santo el que le da vida, poder y conocimiento al hombre de la palabra revelada. Él es el autor divino de toda esta palabra revelada, la cual es doctrina sellada por el Espíritu Santo de Dios. El mismo que la reveló es el mismo que la selló. Despierta, pueblo. Mira, te voy a llevar, antes de comenzar, antes de darle el nombre al tema, déjame llevarte al libro de Mateo. Libro de Juan capítulo 6. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 6, versículo 63. Pon atención. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que le da vida a la doctrina, a la palabra de Dios. Vida revelada a los hombres es espíritu y vida. Esta doctrina es espíritu y vida para ti. Revelada por el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice el mismo libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el que da la verdad, la vida, el entendimiento a cada doctrina revelada por él. No lo podemos separar. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Él es el que nos guía a través de las instrucciones bíblicas. ¿Qué es la doctrina sino una instrucción bíblica? Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo solo no puede hacer nada. El Espíritu Santo ese que le están predicando a esta iglesia moderna apartado de las doctrinas es un Espíritu Santo falso, porque dice que Él no habla por su propia cuenta. Él revela la palabra que le da el Cristo de la gloria, aleluya. Las doctrinas escritas en esta Biblia. Él no habla por su propia cuenta. Es Cristo la palabra. Desde el principio,
El Verbo confesó y el universo se formó. ¿Quién lo formó? La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente trabaja a través de la autoridad de la palabra de Cristo. Te lo he enseñado por años. Ese Espíritu Santo que le están metiendo a esta iglesia de hoy, quitándole y derrumbando los muros de las doctrinas bíblicas, es un espíritu falso. Es un espíritu totalmente falso. El Espíritu Santo dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir a través de la palabra de Cristo, a través de las doctrinas. Yo quiero comenzar el tema de hoy llevándote a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, para poderte dar el tema de hoy. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, escucha, que ninguna profecía, las profecías del Antiguo Testamento no son más que fundamentales doctrinas que declaran la revelación de Dios a través del Espíritu Santo y que todas apuntaban a Cristo, a la palabra. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que nunca se originó en mente de hombre. Eso quiere decir que toda profecía, mira lo que dice, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No podemos separar las doctrinas bíblicas del verdadero Espíritu Santo de Dios. Él es el autor divino de toda y cada una revelación divina de estas doctrinas. Él es. No podemos derribar las doctrinas y predicar un Espíritu Santo apartado, porque si predicamos un Espíritu Santo apartado de las doctrinas bíblicas, es un espíritu inmundo, es un espíritu engañoso, es un espíritu que no es de Dios. Ten cuidado. Yo sé que a veces entras y te vas. Si te vas es porque quieres. Si te vas es porque no quieres escuchar la verdad. Yo te invito a que te quedes conmigo. Porque el tema de hoy, mi Dios lo tituló, dice, permaneciendo, escucha cómo dice, permaneciendo en las sanas doctrinas. Hay que permanecer en la palabra de Dios, donde único están las sanas doctrinas, revelaciones de Dios. Aleluya, a través del Espíritu Santo, que siempre apuntan a Cristo. Cristo es la persona de Cristo. Es la gran doctrina de la Biblia. Te lo dije desde el principio. Su divinidad, su encarnación, su muerte y su resurrección. La persona de Cristo que nos revela la mayor de todas las doctrinas bíblicas. Salvación y vida eterna. A eso vino Cristo. A eso vino Cristo. ¿Quién es el que nos da convencimiento de quiénes somos? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? El Espíritu Santo es el poder de papá. Es el brazo ejecutivo de la palabra. Lo que diga la palabra, el Espíritu Santo hace. Ni tan siquiera, escucha, ni tan siquiera los ángeles del cielo son movidos por el Espíritu Santo. Los ángeles del cielo se mueven a través de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios. Obedecen a Cristo y a Cristo solamente. El Espíritu Santo también. El Espíritu Santo tiene que estar unido a la palabra, a la doctrina de Cristo, de la Biblia. Aquel que te dice que sin la Biblia se puede entrar en los cielos, espíritu de anticristo tiene. Espíritu inmundo, apártate de eso, no lo dejes entrar en tu templo. Tu templo es el templo del verdadero Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mira lo que dice Mateos capítulo 7. Mateos capítulo 7, versículo
28. Mira lo que dice. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Aquí Jesucristo, si se dan cuenta, aquellos cristianos que han leído la Biblia, aquellos que se meten en la Biblia, aquellos que quieren hablar con Cristo, aquellos que estudian la Biblia, que toman su tiempo, que llenan los tiempos con Cristo. Si te das cuenta, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, 6 y 7 son pura enseñanza, pura doctrina bíblica. Y Cristo les estaba enseñando su doctrina. Y en el versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Pero escucha por qué dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Te lo tengo que volver a leer, sí. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él es la autoridad de esta palabra. Cristo es la palabra. El verbo se hizo carne. La palabra es Cristo. La autoridad de esta palabra es la única que mueve la mano de Dios. El Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Cómo vamos a separar la doctrina del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a tratar de predicarte un Espíritu Santo derribando los muros de toda esta verdad? La doctrina es verdad. Es la única verdad absoluta. Es la palabra infalible de Dios que no miente. Cualquier otro Espíritu Santo que te estén enseñando o mostrando, si están eliminando la palabra de Dios, te están engañando. Es simplemente falacia de hombre, en mentira y engaño de hombre. Despierta, pueblo. Quédate con este siervo que no te ha engañado nunca. Que nunca te ha engañado ni nunca te engañará. Se me ha dado una tarea difícil. Y esa tarea difícil, le dije, heme aquí. Es de exponer a todos estos mentirosos. No es juzgarlos. Yo no soy quien para juzgarlos. El que los juzgará será Cristo cara a cara con ellos. Pero sí me dio la tarea de exponerlos. ¿Por qué? Porque el pueblo no es de ellos. El pueblo no es mío. El pueblo es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Cristo viene a buscar no a los engañosos, sino, como te dije, a una iglesia pura, limpia y sin mancha en verdad. Caminando en espíritu y en verdad, pero con un verdadero espíritu. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Dice: cuando aún terminó esta palabra, se admiraban de su doctrina, porque decían que enseñaba como aquel que tiene autoridad y no como los escribas de hoy. Hoy tenemos una cantidad de estos escribas. Hoy tenemos una cantidad de estos mentirosos que están engañando al pueblo de Dios. Le doy gracias porque ya se han levantado muchos del pueblo de Dios y se han dado cuenta y los están exponiendo. Me están ayudando, y le doy gracias al Señor por esos siervos que están saliendo en las redes y los están descartando por lo que son. No podemos engañar al pueblo de Cristo. Tenemos que ayudar al pueblo de Cristo. Tenemos que enseñar al pueblo de Cristo. Tenemos que educar al pueblo de Cristo. Tenemos que ministrarle al pueblo de Cristo. Tenemos que predicarle verdad, doctrina, para que el pueblo de Cristo pueda permanecer en esa sana doctrina. Mira lo que te voy a llevar el libro de los Hechos, a la iglesia primitiva, a la iglesia de los apóstoles. Libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí, Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante. El Espíritu Santo el día de Pentecostés se había manifestado. Aleluya. Y muchos habían aceptado, algunos habían aceptado a Cristo en ese momento, porque el Espíritu Santo en Pentecostés no solamente vino para el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés con dos funciones. Las dos funciones del Espíritu Santo. Primeramente,
para llevarte a la santificación, para llevarte a la convicción de que aceptaras a Cristo y poder ser santificado, limpio por su sangre, santificado y justificado entonces de la única manera que puedes ser bautizado en el Espíritu. Y entre todos aquellos habían quienes habían aceptado a Cristo, pero otros no. El Espíritu Santo llegó con voz de trompeta, dice que se oyó una trompeta que sonó. Aleluya. La entrada del Espíritu Santo y bautizó y regeneró e hizo su doble función. Y Pedro tomó el púlpito y empezó a enseñarles y le dio un sermón. Y en el versículo 36 del capítulo 2 le dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien a vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron, es decir, les llegó el poder de convicción del Espíritu Santo. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, es ahí, arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. No que se bautizaran para ser perdonados, primero le dijo: arrepentíos. El bautismo es simplemente la confirmación de tu confesión. Arrepiéntanse primero, les dijo, y sean bautizados en agua. La confirmación de lo que han confesado, dice. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces seréis bautizados en el Espíritu de Dios para poder servir a Cristo. Aleluya. Dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Quiere decir que es para todo el mundo. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. No es simplemente, Pentecostés no simplemente sucedió para ellos. Pentecostés puede suceder hoy mismo para ti. Es para el mundo entero, aleluya. Entró con poderes para quedarse, no para irse nunca más. Oh, entró con poderes para quedarse, no para irse nunca más. Aleluya. Es el poder del Espíritu Santo en el cual tenemos que predicar esta doctrina, como estaba haciendo Pedro. Estaba enseñándoles y predicándoles en el poder del Espíritu Santo la sana doctrina. Versículo 40 le dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Es decir, arrepentidos por segunda vez. Arrepentidos. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron la doctrina, dice, fueron bautizados. Aleluya. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. ¿Quién las añadió? La palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que le dio convicción. Dice, cuando recibieron la palabra, cuando recibieron la verdadera doctrina, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 a la iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina. Mi Dios te está diciendo: aprende a perseverar, a permanecer en las doctrinas a través del poder del Espíritu Santo, el cual es el único autor divino de cada una de estas doctrinas reveladas para ti y para mí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los cuales la doctrina de Cristo, en la comunión uno con otro, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra viva. Esto es palabra viva y eficaz para ti. Yo sé que es dura, pero es palabra que tienes que entender, es palabra que tienes que aprender. Porque es el Espíritu Santo el único que le da vida, poder y comprensión a esta palabra, a estas doctrinas. Pero el verdadero Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, la tercera persona de la Trinidad, aquel que es el autor divino de cada una de estas doctrinas reveladas por él. Aleluya, santo. Mira, déjame quedarme aquí en el libro de los Hechos. Déjame quedarme en el libro de los Hechos.
Porque aquí se establecieron todas las doctrinas de Cristo a través de los apóstoles. Le decían las doctrinas de los apóstoles, pero ¿quién se las enseñó? La verdadera doctrina, el Cristo de la gloria, la doctrina de la persona de Cristo. Fue el que se las enseñó, le dio las buenas enseñanzas, las buenas doctrinas. ¿Quién? El Cristo de la gloria, aleluya. El Cristo de la gloria, aleluya. ¿Cómo es posible que puedan decir que sin la Biblia sí se puede entrar en los cielos, pero sin el Espíritu Santo no? ¿Dónde está escrito esto? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito esa mentira? ¿Dónde está escrito eso en esta doctrina bíblica? El único que te lleva a los cielos, a la presencia del Dios Altísimo, del Padre, se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús aún fue bautizado en el Espíritu Santo. ¡Ah! ¿Cómo es posible que puedan aparatar las doctrinas bíblicas y decir a plena voz, con boca llena, que van a derrumbar, que no tenemos que preocuparnos por las doctrinas, que derrumbemos todos los muros de las doctrinas y nos enfoquemos ni tan siquiera en la Biblia, sino simplemente en el Espíritu Santo de Dios? ¿Será verdad que ese es el Espíritu Santo de Dios? ¿O es un espíritu confuso? ¿O es un espíritu de anticristo? Porque si tú reniegas la Biblia, si tú reniegas a Cristo, ¿qué Espíritu Santo puedes estar predicando? ¿Qué Espíritu Santo puede estar sobre ti? ¿Qué unción puede haber sobre ese siervo supuestamente de Dios? Con títulos y papelitos, doctorado, pero el Cristo de la gloria no está en él. Si tú reniegas o rechazas a Cristo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Él no puede trabajar. El Espíritu no puede trabajar. El verdadero Espíritu de Dios no puede trabajar si no es a través de la doctrina bíblica. Y si tú derrumbas la doctrina bíblica, estás derrumbando el verdadero Espíritu Santo de Dios. Estás blasfemando al Espíritu Santo de Dios. Cuídate. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, tiene que despertar la iglesia. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que venir a los rudimientos, a la palabra, a la iglesia primitiva. Mira lo que dice aquí. Los apóstoles estaban haciendo maravillas, milagros y prodigios a través de la autoridad de la palabra. Es decir, a través de la autoridad, de las doctrinas y el poder del Espíritu Santo. Y cuando llegaron estas noticias a los alguaciles, los metieron presos en la cárcel. Pero dice la palabra que un ángel del Señor los sacó aquella noche y los mandó a que fuesen al templo a predicar palabra de Dios. Y estando allí predicando, dice, pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en las cárceles, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos nadie hallamos en la cárcel. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían para aquellos. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo ya no quería ser engañado. Mi Dios te está diciendo, es tiempo de que tú te despiertes y no permitas que te engañes más. Es tiempo de que te despiertes y no permite que hagas como este pueblo. Dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Le estaban diciendo que no podían predicar doctrina, que no podían predicar acerca de Jesús.
Le llamaron este nombre. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestras doctrinas. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Es decir, estaban totalmente rechazando la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo. Eso están haciendo estos malhechores que te están quitando el valor de la palabra de Dios, el valor del evangelio que se llama Cristo y sus doctrinas. Te lo están quitando, te lo están anulando para predicarte un Espíritu Santo que no existe. Dicen que quieren que toda la iglesia esté llena del Espíritu Santo. ¿De qué Espíritu Santo puede estar llena la iglesia cuando no hay doctrina bíblica? Cuando Cristo no existe, sino que ha sido derrumbado. Todo lo que puedes ver en esas iglesias, ¿sabe lo que es? Emociones y sentimientos de la carne, de lo natural. Pero la presencia del Espíritu Santo no está. Porque Cristo no existe. Si tú derrumbas las doctrinas bíblicas, hermano mío, si tú destruyes y derrumbas las doctrinas bíblicas, estás rechazando al Cristo de la gloria y el Espíritu Santo no puede trabajar. Respondiendo Pedro y los apóstoles, así es como deben responder ustedes hoy. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Es necesario obedecer en la doctrina bíblica que la filosofía vana de hombre, que la filosofía corrupta de hombre, que la filosofía mentirosa de hombre. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, le dijo, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. La doctrina de salvación. Y nosotros somos testigos, escucha. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Para aquel que dice que no tenían Biblia. Para ese impostor que les está diciendo que no deben enfocarse ni tan siquiera en la Biblia. No habían Biblias como tal, pero la Biblia caminaba entre ellos. Y en este momento ya había caminado con ellos y ya estaba sentado a la diestra del Padre. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. A los que obedecen la doctrina, no a los que desobedecen. Escucha, ojalá puedas no simplemente abrir tus oídos naturales, sino tus oídos espirituales en tu hombre interior. El Espíritu Santo que Dios ha dado a los que obedecen la doctrina, no a los que desobedecen las doctrinas. Cuando tú aceptaste a Cristo, cristiano, cuando tú aceptaste a Cristo, aceptaste con Él su doctrina. Aceptaste que te limpiase con su sangre. Aceptaste que el Espíritu Santo te bautizase en Cristo y te santificase. Esa es otra de las doctrinas que no te enseñan hoy. Y que Cristo te justificase delante del Padre. Todo eso aceptaste. Obediente a esa doctrina debe ser. Porque el Espíritu Santo trabajó conforme a la doctrina de salvación. Aceptaste a Cristo por el convencimiento del Espíritu Santo que papá envió. El poder del Espíritu Santo que envió sobre ti te dio convicción de pecador que eras. Y el Espíritu Santo tomó lugar e hizo su primera función. Santificarte, despojarte de la naturaleza pecaminosa para siempre. Para poder entonces ser justificado por Cristo, porque Cristo no puede justificar un vaso sucio. Si aceptaste esa doctrina, ¿cómo vas a permitir ahora
que te digan que hay que derrumbarla, para entonces enseñarte un Espíritu Santo falso, porque no puede trabajar sin esta doctrina. Él es el autor divino de cada una de estas doctrinas reveladas. Hay que predicar doctrina en el poder de ese Espíritu Santo, no del que te están enseñando hoy. Eso es un Espíritu Santo falso. No tiene nada de santo. Es diabólico. Es un espíritu inmundo lo que estás recibiendo en tu templo. Es un espíritu inmundo lo que estás recibiendo en tu templo, el cual debería ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, si pudieran entender. Si pudieran entender. Mira lo que dice Segunda de Tesalonias. Déjame llevarte a Segunda de Tesalonias capítulo 2. Versículo 3 al 17. Mira lo que dice. Por lo demás, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Versículo Tesalonias 2, 13, 17. Disculpa. Del 13 Tesalonias 3 al 17. Orar por los demás. Orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, la doctrina. Para que sea glorificada así como le fue entre vosotros. Aleluya. Dice, para que seamos liberados de los hombres perversos y malos, de los que te engañan, de los que están trayendo doctrinas falsas y un Espíritu Santo que no puede trabajar. Y para que seamos librados de hombres perversos, malos, porque no es don de toda fe, pero fiel al Señor que nos afirma y guarda del mal. Aleluya. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y que haréis lo que os hemos mandado. Aleluya. Aleluya. Hermanos míos, tenemos que estar conectados con Cristo, con su doctrina. Nunca renunciar a ella, perseverar y permanecer en esta doctrina para que el Espíritu Santo de Dios pueda trabajar. Para que el Espíritu Santo de Dios pueda trabajar. Voy a terminar aquí. Déjame llevarte a la segunda epístola de Juan. Es un solo capítulo. Segunda epístola de Juan, un solo capítulo, versículo 9 en adelante. Necesito que entiendas esto. Necesito que pongas atención, pueblo de Dios. Necesito que pongas atención. El cambio que ha existido en la iglesia es drástico, pero no es para bien, es para mal. Lo que le están enseñando al cuerpo de Cristo está contaminando el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está supuesto a ser el templo del Espíritu Santo, del único y verdadero Espíritu Santo, el cual no se puede separar de estas doctrinas. Si no te están enseñando doctrina, ¿qué Espíritu Santo te están entregando? Te están presentando. ¿Con qué espíritu te están ungiendo? Segunda de Juan, un solo capítulo, versículo 9 en adelante, dice: cualquiera que se extravíe, una advertencia, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuántos tenemos extraviados hoy? ¿Cuántos tenemos extraviados hoy? Hermanos, que tenemos que salir a buscar ovejas que están extraviadas, y que le doy gracias al Señor por poner palabra en este siervo humilde, sin arrogancia ninguna. Simplemente venimos delante de estas pantallas, hacemos la obra de Dios, ministramos, predicamos, enseñamos para ir a rescatar a aquellas ovejas que están extraviadas y además al mundo perdido. Nos dejamos usar como un vaso de Dios, vaso de barro que Dios ha escogido para llenar esta copa todos los días.
en la presencia de su palabra, de su doctrina y con el poder del Espíritu Santo de Dios, para traerte a ti lo mejor de Cristo. ¿Sabe lo que es lo mejor de Cristo? Su palabra, su doctrina. Ese es el evangelio. El evangelio de Cristo es las enseñanzas doctrinales, las instrucciones y la guía del Espíritu Santo a través de toda doctrina que ha sido revelada por este Espíritu Santo divinamente. ¿Cómo te vas a dejar engañar por la falacia de hombre, por el engaño y la mentira de aquellos que verdaderamente podrán tener cartelitos y papeles y titulitos? Muchos graduados de teología, pero tú sabes cuántos teólogos hay hoy que no creen en Cristo. Te asombraría si te digo nombres, no te los voy a decir. Pero hay muchos teólogos hoy que no creen ni en Jesucristo. Y hay muchos de estos hoy llamados pastores de títulos que han asumido eso mismo que estos teólogos. Se han asumido sus propios títulos y están enseñando a la iglesia un camino equivocado. Le están llevando a la iglesia una palabra que no es correcta. Una palabra de confusión. Proverbios 14:12 te lo he enseñado 1000 veces. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Despierta, iglesia, porque al final son caminos de muerte. Eso te están enseñando. Te están sacando de tu comunión con Cristo. Te están diciendo que derribes los muros de las doctrinas cristianas. Cristo no es religión. Cristo no es legalismo. El cristianismo no es religión. El cristianismo no es religión. El cristianismo nació en el vientre de una niña de 14 años. Aleluya. Y se cumplió el fundamento en una tumba vacía. Aleluya. Ese es el cristianismo. No le hizo daño a nadie. Al contrario, se le hicieron a él. Nació en el vientre de una niña de 14 años alrededor. Y su fundamento fue cumplido en esa tumba vacía. La promesa del Padre. Aleluya, santo. No hay religión en el cristianismo ninguna. No existe religión. Lo que existe es doctrina. Doctrinas de Dios. Dios no creó religión. Dios no creó religión ninguna. Dios es un Dios vivo. La religión y los religiosos y los mentirosos como este te están enseñando y te están predicando un Dios muerto. La religión es muerta. Como cada doctrina sin el verdadero Espíritu Santo de Dios son letras paganas y muertas, vacías. No te dejes engañar más. Regresa al principio. Regresa a la iglesia pionera, a la iglesia de Cristo. Aleluya, santo. Voy a terminar. Cuando cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, mira lo que dice la palabra, no tiene a Dios. Si no perteneces y perseveras en la doctrina de Cristo, no tienes al Padre. ¿Cómo te van a decir que el Espíritu Santo es el que te lleva al Padre? Si tú estás derrumbando la doctrina de Cristo, si tú estás rechazando a Cristo, si tú no tienes y perseveras en la doctrina de Cristo, no tienes al Padre, no tienes a Dios. Es toda una falacia, una mentira. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice, si alguno viene a vosotros, ponga atención, abre los oídos, abre tu entendimiento, pídele al Espíritu Santo de Dios que está aquí, que te dé discernimiento, el séptimo de los 9 dones del Espíritu, pídeselo y Él te lo dará. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, escucha, pueblo de Dios, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina bíblica, la palabra de Dios, la autoridad de su palabra en el poder del Espíritu Santo, si no traen esta doctrina, dice, no lo recibas. No
No lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Te lo tengo que volver a leer? Sí, voy a terminar con esto. Te lo voy a volver a leer por segunda vez porque tienes que grabarlo en las tablas de tu corazón. Hoy va a ser el día de tu liberación de todas estas cosas, de todas estas mentiras, de todo este engaño, de toda esta malicia y maldad de corazón de hombre, tratando de corromper el evangelio de Cristo, las doctrinas bíblicas y el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciba, porque no es espíritu de Dios. Es espíritu inmundo. Escucha, dice, no lo recibas en tu casa. Tú estás supuesto a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Y tu casa debería ser el lugar santísimo y sagrado de Dios. No lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido practica sus propias malas obras. Las malas obras solamente vienen de los espíritus inmundos. No le digas bienvenido ni a tu templo ni a tu casa. Yo sé que es difícil porque con la escasez de la autoridad de la palabra y de las doctrinas hoy en la iglesia, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo te pueda dar convicción de que no estás escuchando la palabra verdadera? Por eso es que veo cómo aplauden y cómo dicen aleluya y brincan y saltan. Brincan y saltan delante de la palabra mentirosa que le están predicando. ¿Sabes por qué? Porque no puede haber convencimiento del Espíritu Santo, el cual es el que te declara la verdad. El cual es el que te dice, vete. Te pido en el nombre de Jesús, pueblo de Dios, aleluya, que permanezcas en estas doctrinas santas, que nunca permitas que nadie, dice la palabra, si alguno de ellos viene a vosotros, recházalo. No rechaces a Cristo. Rechaza a aquel que viene con doctrinas falsas. Rechaza a aquel que te está diciendo que tienes que derrumbar las verdaderas doctrinas bíblicas. Y presentándote un Espíritu Santo falso, inmundo. El verdadero Espíritu Santo de Dios solo trabaja a través del Espíritu Santo, solo trabaja a través de las doctrinas bíblicas, de la verdad escrita y no la mentira hablada de hombre. Despierta, pueblo. Despierta. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil cuando recibes esta comida. Ya esto no es simplemente un biberón. Ya esta es comida verdadera. Y a veces te cuesta mascarla. Te cuesta mascarla para poder digerirla. Es hora de que pases del biberón a la carne. Del biberón a la verdadera comida. Come palabra de Dios. Come palabra verdadera, viva y eficaz. Palabra viva y eficaz. Como espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Eso está haciendo contigo hoy. Te está dejando saber de que esta es la palabra que necesitas recibir. Aleluya. Esta es la palabra que necesitas recibir. Olvídate del resto. No tires a un lado la doctrina, permanece en ella. Si permaneces en ella, estás en Cristo. Dice, y todo aquel que mantiene esta doctrina o que persevera en esta doctrina tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero el que rechaza o el que no persevera en esta doctrina, dice que no tiene al Padre. Si no tienes al Padre, ¿de dónde puede venir el poder del Espíritu Santo que te están ministrando? Que te están enseñando, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Pero si tú estás rechazando esta doctrina, lo que es la Biblia, que según este
inducto. Sin ella puedes entrar en los cielos, pero sin el Espíritu Santo no. Pueblo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, necesito orar por ti antes de cerrar. Voy a orar por ti. Baja tu cabeza. Permíteme orar por ti para que mi Dios abra el entendimiento. Para que mi Dios permita que el Espíritu Santo que está aquí hoy pueda entrar y traspasar estas cámaras y tocar tu corazón y hacerte convicto y te arrepientas. Como le dijo Pedro a la gran multitud. Baja tu cabeza. Padre, vengo a ti en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Orando por tu iglesia. Orando por tu cuerpo, mi Dios. Cuerpo que eres tú el que lo envía. Oh, papá, tú eres el que envía tu cuerpo para que sea cuidado, no maltratado ni engañado. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que hayas tocado corazones de muchos, que se hayan quedado con tu siervo, que hayan aprendido que la doctrina no se puede derrumbar, que la doctrina es tu palabra, que la doctrina es tu palabra y que el Espíritu Santo de Dios es el único, es el autor divino de cada una de ellas reveladas aquí para los hombres, especialmente para tu pueblo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú toques los corazones hoy. Oh, toca cada uno de los corazones de los que se han quedado. Permite que esta palabra se haga rema en ellos, mi Dios. Que se haga revelación a través del Espíritu, mi Dios. Y que puedan arrepentirse y venir a la verdad, dejando a un lado toda mentira, toda falacia de hombre, mi Dios. Y que vengan a los pies de Cristo de nuevo. Le acepten una vez más, se arrepientan y busquen reconciliación con el Cristo de la gloria. Aleluya. Yo sé que tú les perdonarás. Y yo lo confieso con mi boca. Perdónales, papá, en Cristo Jesús. Recíbeles de nuevo en tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Permíteles que pueda hacer la paz contigo, en Cristo Jesús. Gracias te damos por este mensaje, papá. El tiempo apremia y tenemos que terminar. Pero vendremos el próximo domingo con otro mensaje de salvación y vida eterna para tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios te ama. Yo también. Aleluya.